Hoy te voy a contar una historia de transformación, de profesores que se pusieron en acción. Ya no vas a dictar en el pizarrón, a los niños eso no les llama la atención. Activemos una cultura de innovación. Muy buen día para todos, bienvenidos a este podcast donde será un espacio para conversar sobre la educación inclusiva en el territorio, donde todos estaremos compartiendo un espacio agradable. Espero que les guste. A continuación, Jaiber. Somos estudiantes de la Maestría Inclusiva e Intercultural de la Universidad Uniminuto. Hoy queremos compartir con ustedes una de las experiencias pedagógicas más enriquecedoras, la cual nos llevó a preguntarnos, ¿qué sucede cuando dejamos de entender la tecnología como un fin y comenzamos a utilizarla como una mediación para que todas las voces puedan participar? Bueno, nuestro punto de partida fue una realidad concreta, podríamos decir, porque, encontrar estudiantes con dificultades en comprensión, producción escrita, expresión oral fue justamente lo que observamos en el aula, además de diferentes ritmos y formas de aprender. Frente a esta situación diseñamos y validamos una propuesta denominada el podcast de la historia, Viajeros del Tiempo, el cual fue articulada con estrategias territoriales. Hoy los niños no quieren memorización, necesitan más motivación, descubrir un mundo nuevo mediante la exploración. Con Classroom, Chromebooks y herramientas educativas harás que tus clases cobren otra vida. Nivela te ayuda a la... Nuestro proyecto parte de una idea fundamental, que es la diversidad, enfocándola desde el reconocimiento de la escuela y no viéndola como una dificultad que se debe superar. Por esta razón decidimos recurrir al diseño universal para el aprendizaje como marco orientador, reconociendo que la diversidad en el aula no es una excepción sino la regla. Nuestro propósito fundamental fue eliminar las barreras físicas, cognitivas y culturales que tradicionalmente condicionan el acceso al conocimiento, garantizando que cada estudiante encuentre caminos equitativos y significativos para aprender. Apostar por el DUA significó diversificar las rutas de enseñanza desde la concepción misma de la práctica, estructurando la experiencia a partir de sus tres pilares esenciales: múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de implicación. Como lo venía diciendo José Luis, esta propuesta lo que busca es combinar la lectura, algunos gráficos, actividades lúdicas que lleven a un escrito más vivenciado, reflexivo, donde ellos puedan explorar sus habilidades, también la oralidad, donde ellos pueden producir audios, donde ellos puedan identificar sus habilidades. Así es. El podcast producido por ellos dejó de ser una simple producción tecnológica y textual, convirtiéndose en un pretexto pedagógico para compartir saberes, reflexionar sobre lo vivido, escuchar, expresar sus emociones y tener libertad de crear. Eso fue genial, fantástico en ese sentido. Como lo menciona Fabián, esta perspectiva fue fundamental porque permitió que estudiantes con diferentes niveles de desempeño pudieran encontrar una manera propia de participar sin miedo para ser juzgados o medidos. Gracias, Natalia. Ahora quiero mencionar una de las vertebradas de este prototipo, que es validar nuestra propuesta, en la que desarrollamos un proceso cualitativo desde una investigación pedagógica realizada. También utilizamos diferentes propuestas. No nos quedamos únicamente con los resultados de las actividades, sino que quisimos escuchar y observar lo que realmente ocurría desde los diarios de campo, las entrevistas y la familia. Lo que queríamos nosotros era romper esas barreras. Se logró, pero logramos identificar cosas que no habíamos visto, mirar experiencias desde distintas voces, escenarios, comprender cómo aprende este estudiante. No era igual que en el aula o en lo familiar, porque son diferentes escenarios que hacen una brecha gigante. Bueno, justamente con lo que menciona mi compañera Andrea,
nos hizo replantearnos que como docentes olvidamos ciertos puntos importantes. Con esto identificamos que las imágenes, las sopas de letras y la lectura compartida ayuda a disminuir barreras de comprensión. Eso fue justamente lo que nosotros pudimos identificar. Frente a esta situación diseñamos y validamos una propuesta denominada el podcast de la historia, Viajeros del Tiempo, el cual fue articulada con estrategias territoriales. Esta diferencia nos enseñó algo muy importante. No existe una única manera válida de aprender, participar o demostrar lo aprendido. Buenos días, profesor. Pues la experiencia que yo tuve con esta actividad fue muy divertida y pude expresar todos mis sentimientos hacia mi mamá. Y muchas gracias por escogerme, gracias por darme esa oportunidad de participar. Pues la experiencia estuvo muy divertida, estuvo muy chévere. Como podemos ver en este video, los estudiantes quieren estrategias más diversas que le permitan expresarse y demostrar sus diferentes habilidades. Dicho esto, pasamos a los resultados donde el grupo focal reportó un 100% de la comprensión mediante recursos como imágenes, sopa de letras contextualizadas. Ampliando un poco más lo que el compañero Jaiber menciona, nos permitió darnos cuenta que a pesar de que el contenido es un poco complejo poder presentarlo en diferentes lenguajes, también nos posibilitó adaptar las posibilidades de comprensión. También encontramos resultados importantes en la implicación y motivación. El proyecto reportó un 90.7% del logro en este componente, especialmente cuando las actividades se realizaban con experiencias familiares, emocionales y situaciones cercanas a los estudiantes. Ahora, en cuanto a lo que es la acción y la expresión, se alcanzó un 75%. Nos faltó, sí, y mucho, porque lo que queríamos era que ellos lograran pues combinar escritura, oralidad y producción de audio. Se logró, pero no su porcentaje totalidad, porque ellos producieron, pero les faltó enfocarlo y que fueran auténticos, que demostraran que eran ellos, que pudieran reflexionar sobre lo que habían hecho. Y en cuanto a lo que nos menciona nuestra compañera, esto nos permitió tener uno de los aprendizajes centrales de nuestro proyecto, que es pues justamente observar que la oralidad puede funcionar como un andamiaje para fortalecer la escritura y no como una actividad separada de ella. Ahora venimos a la parte más divertida, donde vamos a escuchar padres de familia, docentes, estudiantes hablando sobre la actividad. Muchos de ellos concuerdan de que a los jóvenes aún les falta esa imaginación, querer reflexionar sobre su vida, sobre su entorno. Vamos a escucharlos a continuación este audio. Buenos días, profesor, y bueno, mi apreciación de este trabajo de los niños, pues me parece muy bueno, me parece excelente, porque los niños hoy en día casi no se preocupan por imaginarse en nada, por usar su creatividad, sino que usan más su mente en juegos y esas cosas. Entonces, esto, pues, me parece excelente para que los niños desarrollen mucho su creatividad. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Ahora escucharemos el testimonio de un estudiante que nos permitió reconocer cómo las actividades escolares pueden convertirse en espacios para fortalecer la imaginación y favorecer la expresión de sus emociones y sentimientos. Buenas noches, profesor. Profesor, que a mí me pareció muy chévere la actividad y más con lo que usted nos leyó y todo eso. Pues, profesor, yo le voy a leer mi fábula. La tortuga y el colibrí. Un día una pequeña tortuga caminaba lentamente por el bosque buscando agua. De repente encontró un río, pero era demasiado profundo para cruzarlo. Un colibrí que volaba cerca la vio y decidió ayudarla. Buscó unas ramas pequeñas y las dejó sobre el río para que la tortuga pudiera pasar. La tortuga, muy agradecida,
prometió ayudarla cuando lo necesitara. Días después el colibrí quedó atrapado en una telaraña. La tortuga lo encontró y con paciencia rompió la telaraña con sus fuertes patas. El colibrí quedó libre y ambos comprendieron que aunque eran muy diferentes podían ayudarse. Moraleja: no importa qué tan pequeño seas, siempre puedes hacer algo grande por los demás. Para finalizar esta sección de audios, escucharemos a una madre dando su perspectiva sobre la actividad. Se pudo evidenciar que la mayoría de los padres de familia llegaban al mismo punto, que era la importancia de que sus hijos pudiesen expresar sus emociones y pudiesen imprimir su creatividad bajo la imaginación. Buenas tardes, mi nombre es Dalgis Peñalosa, soy la mamá del niño Samuel David Castaño Peñalosa del grado quinto 1 y en mi opinión respecto a la actividad que los niños desarrollaron del poema con referencia a Papá es un héroe, me parece una actividad pedagógica muy interesante, la cual ayuda a los niños a desarrollar su creatividad, su pensamiento y a dejar volar su imaginación, usando como base la lectura y tomándola como respaldo para el desarrollo de sus actividades, de sus pensamientos y de expresar los sentimientos que ellos tienen hacia su familia. Escuchar estas voces también modificó nuestra propia mirada como docentes. Fue una actividad muy bonita porque me permitió que la niña expresara sus sentimientos hacia su mamá y pues como acudiente fue especial acompañarla y ver con el cariño con el que hacía pues cada parte del trabajo. Esto nos llevó a un concepto fundamental de nuestra experiencia, el diálogo de saberes. Esta perspectiva constituyó el eje articulador de nuestra apuesta metodológica al posibilitar el encuentro genuino entre los conocimientos académicos o técnicos y las sabidurías locales y tradicionales. A través de este cruce recíproco logramos que los contenidos teóricos cobraran un sentido situado y transformador, garantizando que cada participante aportara activamente de su propia realidad y trayectoria de vida. Hay algo muy importante también que quisiéramos resaltar en este momento, y es que el conocimiento escolar no permaneció encerrado en el aula, es decir, las producciones realizadas por los estudiantes viajaron hacia sus hogares. Es tan hermoso ver cómo los muchachos nos contaban, nuestros niños, que en la casa ellos empezaron a transmitir justamente esto del podcast y hace que la familia se integre. De alguna forma también pues vemos que ellos están generando aprendizaje con los suyos, con los propios. Entonces es algo muy importante. A lo que mencionó José Luis y Fabián se le denominó efecto retorno. Queremos resaltar también los trabajos de los niños y las niñas, sus historias, poemas y producciones se convirtieron en tarjetas viajeras que llegaron a sus hogares y generaron conversaciones familiares, creando espacios de diálogo y reflexión, tal como lo hemos venido destacando a lo largo de este programa. Como lo menciona mi compañera Natalia, las tarjetas viajeras no fueron solamente para que los estudiantes reflexionaran, sino que se convirtió como en una carta entre padre, estudiante, docente, pues haciendo preguntas, reflexionando, nuevos aprendizajes, conociéndose y adicionalmente reconociendo su entorno. Identificamos algo también, y es que el aprendizaje dejó de ser un proceso de una sola dirección, se convirtió realmente en un intercambio, y eso tiene un valor agregado. Como equipo, también tuvimos que transformar nuestras propias ideas sobre la utilización de la tecnología como herramienta transformadora e innovadora para fortalecer el conocimiento. Inicialmente nos preguntábamos si la elaboración de un podcast podría convertirse en una nueva barrera para quienes tenían dificultades de escritura o poco acceso a dispositivos. Comprendimos que el problema no estaba en utilizar la tecnología, sino en cómo la utilizamos pedagógicamente, de manera que realmente contribuya al aprendizaje, la creatividad y la participación de los niños y las niñas. Algo que me marcó
es que este podcast no necesita necesariamente ser perfecto para poder ser un buen proyecto. Al contrario, debe ser pedagógicamente significativo, y para mí fue eso, significativo. Lo verdaderamente importante es que permita que una persona pueda expresar su pensamiento, participar y sentirse reconocida. Esto es algo muy valioso que encontramos nosotros con nuestros estudiantes. También aprendimos a mirar el error de otra manera, no solamente como algo que debe corregirse, sino como parte de un proceso de construcción del aprendizaje. Esta experiencia nos deja una pregunta para nuestra práctica docente. ¿Estamos diseñando nuestras clases para que todos puedan participar y aprender, o solamente para quienes aprenden de la manera tradicional que esperamos? El DUA nos permitió comprender que flexibilizar las formas de representación, acción, expresión e implicación puede abrir nuevas posibilidades de aprendizaje. Si bien es cierto, la realidad en las aulas muchas veces no es lo mismo que tenerla en el papel, no obstante sabemos que el DUA nos ofrece este tipo de herramientas para nosotros de alguna forma llevarlos a la praxis en el aula escolar. Este podcast fue creado por Fabián Ruiz, Jacqueline Andrea Méndez, Natalia Tres Palacio, José Luis Díaz y Jaiber Luengas. Muchas gracias por su atención. Acompañamiento, doctora Aura Angélica Espinel. Música y efectos bajo licencias Creative Commons de uso libre y audios de campo comunitarios recopilados en la investigación Acción Pedagógica 2026. Hasta pronto.